Hola a todos, bienvenidos a Voces del Pasado. Este es el podcast de Nicole Carranza y Daniela Martínez. En el episodio de hoy hablaremos específicamente de dos países muy importantes, Colombia y Chile. Bueno, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de los trabajadores, en el caso de Chile con la minería y en el caso de Colombia con los cafetales. Yo quiero saber qué nos lleva a que habláramos de este tema, porque es tan importante explicarle a nuestra audiencia. Bueno, Nicole, yo creo que es importante hablar de la lucha de los obreros, ya que nos permite entender varias cosas sobre la sociedad, el trabajo y la historia, principalmente en Latinoamérica, ya que somos los países que poseen recursos naturales en todo el mundo. Pero quiero que nos enfoquemos en que sin estos movimientos, muchos de los derechos que conocemos hoy en día no existirían. Los obreros lucharon por salarios justos, jornadas razonables y un trabajo con condiciones seguras. Oye, sí, tienes mucha razón. La importancia de este tema es que nos permite entender cómo surgen los movimientos sociales en contextos de desigualdad y cómo se intentan transformar el Estado. El caso de Chile, digamos, y lo que investigué muestra que aunque existen instituciones democráticas y trabajadores organizados, pues no siempre logran cambios profundos debido a los conflictos políticos y sociales que se pueden presentar. Además sigue siendo relevante hoy en día, ¿no crees? Totalmente. Bueno, yo quiero que nos enfoquemos en Colombia para empezar. Entonces les voy a dar un poco de contexto. Entre las décadas de 1920 y 1930, en pleno auge de la economía cafetera, aquí la mayoría de las personas trabajaban en el campo, en pequeñas fincas familiares. El café impulsaba la economía del país, pero la vida de los trabajadores era difícil por ello. ¿Por qué? Porque los trabajadores comienzan a organizarse y a exigir mejores condiciones. Entonces yo quiero que empecemos y quiero invitar a Carlos Álvarez, que es un trabajador colombiano y nos va a ayudar a entender mejor este movimiento de raíz. Hola, yo trabajo aquí con mi familia en mis tierras cafeteras. Mi familia ayuda con esto, ya que el café es lo que nos da estabilidad, debido a diferentes problemas. A veces nos reunimos con otros trabajadores y hemos intentado pedir mejores condiciones, pero la verdad ha sido en vano, porque lo que uno quiere es tener su propia tierrita y no depender de nadie. Bueno, yo sí quisiera saber por qué llega a esa conclusión, don Carlos. El asunto es que en este país lo que ha tenido más relevancia ha sido el café, y eso fue lo que nos marcó la vida desde principios del siglo. Pasamos de no ser nada a exportar millones. El café se volvió el alma de la economía, pero eso sí, dependíamos de lo que pasara internacionalmente, porque si el precio baja, aquí a todos nos tocaba sufrir. Lo bueno, entre comillas, era que como la propiedad estaba repartida entre tantos campesinos con su tierrita, cuando venía la mala fortuna, uno trabajaba más duro con la familia y sobrevivía con cosas que uno mismo sembraba. Ok, entonces podemos decir que en este contexto fomenta un comportamiento más individualista entre los trabajadores. Es que vea, la verdad es que el sueño de casi todos nosotros no era armar una revolución para quitarle todo a los ricos, sino tener nuestro propio pedacito de tierra para ser independientes. Al final, cuando el gobierno nos ayudaba a comprar el lote, nos volvíamos unos pequeños propietarios conservadores, cuidando lo nuestro y olvidándonos de la lucha colectiva. Además teníamos en esa época la división política. Ay, Virgen Santísima, eso aquí era de herencia y de sangre. Uno nacía liberal o conservador. Las élites de los dos partidos nos usaban para sus peleas y elecciones, dándonos favores o protección a cambio de nuestra lealtad. Como siempre estábamos bajo el ala de un jefe político rojo o azul. Por ello, nos costó mucho construir una organización que fuera solo de los trabajadores. Siempre terminábamos enredados en la lógica de los de arriba. Bueno, don Carlos, y tocando un poco el tema de liberales y conservadores, ¿cómo fue su relación entre estos partidos que se dividían el poder? Bueno, cuando nos organizamos en los años 20, lanzamos huelgas fuertes en los enclaves de los gringos, como en el petróleo y en las bananeras, donde nos mataron a muchísima gente en 1928, pero luego llegaron los liberales en 1930 y nos fueron domesticando, entre comillas, con leyes, que aunque nos daban derechos, también nos amarraban al Estado y nos quitaban lo rebelde.
Todo esto estalló en esa tragedia tan berraca que llamamos la violencia. Casi 200.000 vidas se perdieron. Y si usted mira bien, las muertes de toda esta gente fueron más fuertes precisamente donde había más café, como en Tolima, Caldas y Antioquia. En vez de unirnos contra los que nos explotaban, terminamos fue matándonos entre vecinos por odios. Y eso nos dejó bien, desorganizados y amarrados a la política de siempre. Por eso nuestro movimiento obrero siempre fue débil estructuralmente, porque el sueño de la tierrita propia y el odio entre partidos nos ganaron la partida. Solo ahora que ya casi no hay tierra para nadie y que somos puros trabajadores migrantes sin tierra recorriendo el país para la cosecha, es que estamos despertando de otra forma. Ok, ahora vamos a abrir con Chile. Vamos a hablar sobre el caso de Chile y el papel de los movimientos de los trabajadores en un contexto de desigualdad y un cambio social. Analizamos cómo estos movimientos surgieron, buscaban una transformación y el por qué, a pesar de sus esfuerzos, no lograron consolidar una transformación completa del sistema. Para entender mejor este proceso, vamos a escuchar la voz de Juan Pérez, un trabajador chileno, quien nos ayudará a comprender desde su experiencia cómo se vivieron estos cambios, cuáles eran sus objetivos y qué resultados lograron. En este contexto de organización, ¿cómo describirías la identidad que fueron construyendo los trabajadores? Nosotros no éramos solo trabajadores individuales, fuimos formando una identidad colectiva de clase, como clase obrera. Eso se construyó en los sindicatos, en las huelgas y en la vida cotidiana. Nos veíamos como parte de un grupo con intereses comunes, opuestos a los de las élites. Además, esa identidad no era solo económica, también era política e ideológica, porque muchos nos identificábamos con ideas de izquierda, especialmente el socialismo y el comunismo. ¿Y esa identidad se relaciona con partidos políticos? Y explícame cuáles eran principalmente. Sí, totalmente. Muchos trabajadores estábamos vinculados a partidos como el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista de Chile. Estos partidos no eran ajenos a nosotros, al contrario, surgían desde el mismo mundo trabajador y nos representaban. También hubo cercanía con sectores más amplios de izquierda que después formaron la Unidad Popular. La política era una extensión de nuestra lucha laboral. Explícame cómo pasaron de lo laboral a involucrarse directamente en la política. El paso fue natural. Al principio luchábamos por mejores condiciones de trabajo, pero entendimos que los problemas eran estructurales, no solo del lugar de trabajo. Entonces empezamos a participar en elecciones, sindicatos politizados y organizaciones sociales. Muchos dirigentes sindicales se volvieron líderes políticos. Con el tiempo, vimos que sin controlar el Estado era imposible cambiar la economía. Por eso apoyamos proyectos como el de Salvador Allende. En ese contexto de intentos de cambio, ¿qué tipo de régimen existía y cómo afectaba a ustedes los trabajadores? Vivíamos en una democracia, pero era una democracia limitada, porque aunque había elecciones, el poder económico seguía concentrado. Cuando intentamos cambios más profundos con el gobierno de Allende, el sistema se polarizó y entró en crisis. Finalmente, eso terminó con el golpe de Estado de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet, que reprimió duramente a los trabajadores y destruyó gran parte de nuestra organización. Pensando en la estructura económica, ¿quiénes controlaban los medios de producción? Principalmente las élites económicas chilenas y empresas extranjeras, especialmente en sectores clave como la minería. Nosotros éramos quienes producíamos la riqueza, pero no teníamos control ni sobre los recursos ni sobre las decisiones. Esa fue una de las principales razones de nuestra lucha. Frente a esa desigualdad, ¿qué valores y objetivos guiaban a los trabajadores? Nos guiaban valores como la justicia social, la igualdad y la solidaridad. Queríamos una sociedad donde la riqueza estuviera mejor distribuida y donde los trabajadores tuvieran un rol activo en las decisiones económicas y políticas, no solo ser mano de obra. Explícame en qué contexto surge este movimiento, es decir, ¿qué los llevó a organizarse? Surgimos en un contexto de fuerte desigualdad, urbanización y crecimiento industrial. Muchos trabajadores vivían en condiciones precarias, sin derechos laborales sólidos. Eso nos llevó a organizarnos como una forma de defensa, pero también como una forma de transformación social. Bueno, en este sentido yo sí quisiera saber si ustedes buscaban cambiar el Estado o reemplazarlo. ¿Ustedes creen que lograron tener una participación trascendental en la política? Y si es así, ¿qué lograron realmente y cuál era su propósito final? La mayoría no quería destruir el Estado, sino transformarlo desde dentro, hacerlo más justo. Con el gobierno de Allende logramos avanzar en eso, participando más directamente en el Estado, pero no logramos consolidar ese proceso. Logramos una gran organización, conciencia política y avances importantes en derechos y participación, pero nuestro objetivo final era transformar la estructura económica y eso quedó incompleto, en gran parte por las divisiones internas y la oposición externa. ¿Qué ideología cree usted que inspiró este movimiento obrero?
principalmente el socialismo, junto con otras corrientes de izquierda. La idea era construir una sociedad más igualitaria, donde los trabajadores no solo produjeran, sino también decidieran. Y ya para cerrar, ¿qué reflexión te deja todo este proceso? Que la organización y la identidad de clase fueron fundamentales, pero no suficientes. Sin unidad política y sin control real del poder, los cambios estructurales son muy difíciles. También aprendimos que la participación política es clave, pero puede generar conflictos profundos cuando se desafían intereses muy fuertes. Después de escuchar a Carlos y a Juan, nos deja mucho que pensar, sobre todo con los movimientos y toda la historia. ¿Tú qué opinas, Dani? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nikki. Siento que escucharlo desde la propia persona con su movimiento es muy importante, pero me llama la atención que estos dos países son muy diferentes. Mucha gente cree que en todos los países de Latinoamérica la lucha obrera fue igual, pero Colombia es el caso que rompe esta ideología. Si miramos a Chile o Argentina, vemos movimientos obreros muy fuertes y autónomos, pero en Colombia la historia nos dice que el movimiento fue históricamente débil y dependiente. Pero, ¿por qué pasó esto? Bueno, yo creo que para entenderlo hay que mirar quién mandaba en el país, en este caso el café. A diferencia de otros países donde los dueños eran extranjeros, en Colombia la producción de café era mayoritariamente nacional y estaba repartida en miles de cafeteros, desde grandes haciendas hasta pequeños productores. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que nos imaginemos a miles de familias trabajando juntas, recolectando grano por grano. Esto hace que se moldeen unos valores muy específicos, que son un espíritu individualista y un deseo profundo por la propiedad privada. El sueño del trabajador no era tumbar al patrón para armar una revolución socialista, sino ahorrar lo suficiente para tener su propio pedacito de tierra y ser su propio jefe. Por ello, las clases populares estaban tan amarradas a estos partidos tradicionales que les costó mucho crear una identidad obrera independiente. Al analizar el caso de Chile y escuchar la voz de Juan, se hace evidente los procesos de cambio social, que son mucho más complejos de lo que parecen, como decía mi compañera Daniela, aunque existían movimientos organizados con valores claros de justicia e igualdad. Las divisiones internas, la falta de control sobre el poder económico y la resistencia de las élites limitaron sus logros. Además, el contexto de desigualdad y tensión política mostró que incluso en una democracia los cambios profundos pueden generar crisis si no hay estabilidad social. Esto nos deja una enseñanza muy importante, y es que no basta con tener intención de transformar el sistema, también se necesita equilibrio y condiciones que permitan sostener esos cambios en ese sentido. Claro, lo que tú dices marca la diferencia. Ellos buscaban tener el control del Estado y ser parte de la política. En cambio, si vemos la situación del Estado, en Colombia fue diferente, porque hubo una gran división sobre lo que querían. Si tú le preguntas a los jefes del Partido Socialista Revolucionario, ellos te dirían que la idea que tienen es tomar el poder del Estado. Incluso yo recuerdo que ellos armaron un plan en 1929 para hacer una revuelta en Tolima, buscando tumbar al gobierno conservador, pero la verdad es que ese plan, si tú ves los resultados, fue muy poco práctico y lo terminaron tumbando muy rápido. En cambio, si le preguntas a los trabajadores, la historia era otra. La mayoría de los trabajadores no buscaban una revolución para cambiar todo el Estado. Lo único que querían era mejorar su vida y sobre todo conseguir su tierra. Y acá, en lugar de reprimir, en este caso, si hablamos en contexto político liberal y conservador, los liberales usaron la táctica más sutil, que fue la domesticación, entre comillas. Entonces, como nos decía don Carlos, se crearon unas leyes laborales que, aunque daban derechos, amarraban a los sindicatos al control del gobierno. Y finalmente, yo creo que todo este contexto de individualismo y odios partidistas terminó por explosionar todo lo que conocemos como este periodo de violencia, que fue una tragedia que cobró casi 200.000 vidas y curiosamente fue más fuerte precisamente en las zonas cafeteras. En lugar de unirse como trabajadores contra la explotación, los campesinos terminaron matándose entre ellos. En conclusión, en el caso de Chile nos permite entender que los procesos de transformación social son complejos y están llenos de tensiones, es decir, no son procesos lineales.
Aunque los movimientos de los trabajadores lograron organizarse, construir una identidad colectiva y participar en la vida política, sus divisiones internas y la falta de control sobre el poder económico limitaron su capacidad de generar un cambio estructural interno duradero. Además, en este caso se evidencia una gran contradicción, y es que Chile contaba con instituciones democráticas relativamente sólidas, pero no logró resolver las profundas desigualdades sociales que ya existían. Esto demuestra que la democracia por sí sola no garantiza justicia social ni estabilidad, sino va acompañada de cambios reales en la distribución del poder y la riqueza. También es importante resaltar el papel de las élites, que defendieron sus intereses y resistieron a las transformaciones propuestas, lo que aumentó la polarización y contribuyó a la crisis. A esto se suma que los trabajadores, aunque tenían objetivos claros basados en la igualdad y la justicia social, no lograron mantenerse completamente unidos, lo que también debilitó el movimiento. En este sentido, en el caso de Chile, representa un intento muy particular de transformación por la vía democrática, algo muy común en América Latina, y su desenlace nos muestra los límites de este tipo de procesos en contextos de alta conflictividad. Y así es como terminamos nuestro podcast.